Muy bien, vamos a ver el contexto literario. La cuarta regla de la hermenéutica, que es muy importante poder entenderla. Recuerda que la primera regla es que debemos respetar el contexto gramático, lo que significan las palabras. La segunda regla vimos que es muy importante el contexto textual, ver lo que dice antes y lo que dice después del texto. La tercera regla fue la del contexto histórico, que es muy importante entender los pasajes a la luz de su historia, de su cultura, de su situación específica en la cual Dios inspiró el mensaje por medio de su autor original a la audiencia a la cual escribía. Muchos de los mensajes de la Biblia están encapsulados en entender qué estaba sucediendo en el tiempo del autor bíblico y de su audiencia. Y hoy vamos a ver el contexto literario. El contexto literario, la cuarta regla. Cuando hablo de contexto literario me estoy refiriendo al género literario, al tipo, al estilo de literatura en el cual se encuentra el pasaje bíblico que queremos interpretar. El contexto del estilo literario lo que hace es que nos lleva a que analicemos qué tipo de literatura es para determinar cómo debemos entender y aplicar el texto bíblico. Esto nos ayuda a poder entender en qué sentido se dicen las palabras, a qué tipo de género literario pertenece el libro o el texto o el versículo que estamos interpretando. Les voy a dar algunos ejemplos de la vida cotidiana. Por ejemplo, en mi caso, Dios me permitió el ser abogado en la República Mexicana, en México, y el artículo 14 de la Constitución Federal Política de los Estados Unidos mexicanos dice: nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Cuando tú ves este artículo de una constitución federal de un país, inmediatamente te das cuenta que estamos frente a una ley que establece como que nadie puede ser privado de la libertad, de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante un juicio. Entonces estamos frente a una ley. Por ejemplo, si yo te leo estas palabras de esta poesía de Nocturno a Rosario por Manuel Acuña, dice: pues bien, yo necesito decirte que te adoro, decirte que te quiero con todo el corazón, que es mucho lo que sufro, que es mucho lo que lloro, y que ya no puedo tanto, y al grito que te imploro y te hablo en nombre de mi última ilusión. Una estrofa más adelante dice: comprendo que tus besos jamás han de ser míos, comprendo que en tus ojos no me he de ver jamás, y te amo, y en mis locos y ardientes desvaríos bendigo tus desdenes, adoro tus desvíos, y en vez de amarte menos te quiero mucho más. Es una poesía famosa, muy dramática, de una persona que está enamorado de alguien y no es correspondido, y es una historia muy compleja, pero podemos ver palabras de amor que tienen cierta rítmica, y nos damos cuenta que estamos frente a la poesía. Nos damos cuenta que es muy diferente, ¿verdad? Que es muy diferente esto al artículo 14 de la Constitución que leí antes. Totalmente otra literatura. Todas son palabras, pero es otra literatura. Ahí les doy otro ejemplo. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy, por ser día de tu santo, te las cantamos a ti. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció, ya los pajaritos cantan, la luna ya se metió. Muchos de ustedes conocen esta canción, yo no sé si en otros países de Latinoamérica o del mundo se cante, pero por lo menos para los mexicanos es una canción muy famosa de cumpleaños, que no sé ni siquiera de cumpleaños, porque dice día de tu santo, porque en la antigüedad, viniendo de la tradición católica romana, la gente celebraba al santo que se llamaba igual que él. Pero bueno, el punto es de que esta es una canción sabemos que estamos frente a música, frente a una canción que se canta en un cumpleaños. No nos está dando información de noticias, no nos está dando una ley, no es una poesía, es una canción que se acostumbra tradicional en los cumpleaños. Por ejemplo, este es un refrán: 3 muchos y 3 pocos destruyen a los hombres locos. Mucho gastar y poco tener, mucho hablar y poco saber, y mucho presumir y poco valer. Es un refrán. Un refrán es una frase que tiene sabiduría. Por ejemplo, más vale un pájaro en mano que un ciento volando.
al que madruga, Dios le ayuda. Son frases populares, refranes, que contienen frases de sabiduría. O por ejemplo, vemos un encabezado de noticias en el internet o en el periódico: Rusia ataca lugares de Ucrania donde prometió reducir combates. Más de 4 millones de ucranianos han huido del país según Naciones Unidas. Algo terrible lo que está pasando, hermanos. Tenemos que orar mucho por esta situación en el mundo, pero cada día hay tragedias de noticias malas y nos damos cuenta que estamos frente a unas noticias. No nos está diciendo que Rusia debe atacar, sino que Rusia atacó. Solamente nos está dando las noticias. O por ejemplo, hallan los fósiles más antiguos de la Tierra de hace 3.770 millones de años. Esta es una revista en internet de ciencia. Entonces sabemos que estamos frente a un artículo científico. Bueno, y así podemos ver libros de historia. Hay libros de historia como libros de la historia de México, de Argentina, de Europa, de historia de la filosofía. Hay periódicos que nos narran las noticias de todos los días. Hay cuadernos de matemáticas que nos dan muchos problemas a resolver de las matemáticas. Hay cuadernos de música con notas para aquellos que son músicos que sepan leer esas notas musicales. Hay el Código Civil Federal de México, que constituye ley. Hay poesía, por ejemplo, de Rubén Darío, de Pablo Neruda, libro de poemas. Hay diferentes tipos de poesías, y en la literatura hebrea, también en la Biblia, había poesías que tienen sus características muy peculiares. Y hay libros de sabiduría como 100 consejos sabios de vida. Bueno, todos nosotros podemos darnos cuenta que son diferentes tipos de literatura. Hay cartas. Las cartas las escribe una persona escribiéndole una carta a algún amigo, a algún familiar, al amor de su vida, a su esposa, a su hija, a su abuelita. Las cartas son circunstanciales, surgen del propósito de comunicar algún mensaje específico a otra persona. Entonces, así como vimos estos ejemplos, la Biblia, queridos hermanos, no es un solo libro. La Biblia es un libro porque lo tenemos junto, ¿verdad? Pero son 66 libros escritos en un periodo de 1500 años por más de 40 autores a diferentes tipos de audiencia, en diferentes tipos de circunstancia. No es de extrañarse entonces que todas las sectas, las falsas doctrinas, usan la Biblia para anclar sus enseñanzas, porque la Biblia tiene suficiente variedad de autores, de audiencias, de situaciones y circunstancias históricas y que provocaron cada uno de esos libros que fuera escrito como para que exista suficiente oportunidad de malentendidos o de sacar de contexto las verdades que Dios revela en su palabra. Entonces, una de las claves de esta regla que estamos aprendiendo hoy es que debemos interpretar cada versículo o pasaje de la Escritura desde el punto de vista de su forma literaria. Es prosa, es narración, es profecía, es poesía, es parábola, es un proverbio. Cada estilo literario revela la función del mensaje que se comunica. Cada estilo literario nos está revelando algo importante sobre el mensaje que contiene. Entonces, por ejemplo, en la Biblia la poesía se utiliza para provocar reflexión, o muchos de los salmos contienen poesía y lo que buscan es llevarnos a la reflexión y a la adoración a Dios, a reconocer que Dios es nuestro proveedor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Entonces, cuando tú escuchas esto, te imaginas a un pastor protegiendo a una ovejita indefensa, siendo protegida, guardada en los peligros por su pastor, y podemos imaginarnos a Dios con su amor protegiendo nuestras vidas, guiándonos a la verdad, hablándonos a través de su presencia, de su espíritu en nosotros. Nos lleva a la reflexión el escuchar un salmo como el Salmo 23, que utiliza aspectos poéticos. Antes de poder descubrir el significado de lo que se escribió, debemos primero discernir el estilo en el que fue escrito, en el que se escribió. Cada género literario tiene un estilo que cumple un propósito. Como los ejemplos que les di al inicio, podemos estar de acuerdo en que cada uno de los ejemplos que les di es una literatura, un tipo de escrito totalmente distinto. Entonces debemos interpretar la Biblia respetando sus estilos literarios. La Biblia, hermanos y hermanas en Cristo, es una biblioteca. Es una biblioteca que puede ser categorizada en diferentes
estilos literarios o géneros literarios. Les doy un ejemplo. Los libros del Antiguo Testamento, los primeros, son lo que se conoce como ley o instrucción. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Sobre todo secciones del libro de Éxodo, sobre todo Levítico y Deuteronomio, contienen una gran cantidad, también Números, pero sobre todo Éxodo, Levítico y Deuteronomio tienen una gran cantidad de leyes bajo las cuales el pueblo de Israel se encontraba sujeto. Leyes civiles, leyes penales o criminales, leyes de la adoración a Dios, leyes de la santidad. Y esta es literatura legal. Pero también hay literatura de narrativa histórica, porque Génesis comienza con la creación de la humanidad y luego nos habla de la creación del plan de Dios para redimir a la humanidad pecadora, que comienza a través de Abraham, su descendencia, Isaac, Jacob, las tribus de Israel, cómo el pueblo de Israel está en Egipto y Dios lo libera. Contiene narrativa histórica. En el libro de Números también contiene la travesía del pueblo en el desierto. Se llama Números porque al inicio y al final hay un censo donde se cuenta la cantidad de personas que estaban rumbo a la tierra prometida, por eso se llama Números el libro, pero tiene una gran cantidad de narrativa. Bueno, entonces esos son libros de ley y de narrativa histórica. La narrativa histórica propiamente ya se ve más, bueno, está en Génesis, Éxodo, Levítico y Números. Hay muchas secciones de narrativa histórica, pero continúa en Josué, en Jueces, en Ruth, en Primera y Segunda de Samuel, en Primera y Segunda de Reyes y Primera y Segunda de Crónicas.